En este video te voy a explicar cómo pasé de pizzero, es decir, completamente principiante en programación, a desarrollador de software y creador de SaaS en menos de 3 años. Logré multiplicar casi por 10 mis ingresos hasta alcanzar aproximadamente 10.000 euros al mes. Aunque te pueda parecer una cifra bastante enorme, no es para nada. Una cifra inalcanzable en el mundo del desarrollo. En este video te voy a explicar rápidamente mi recorrido escolar y profesional. Vas a ver que no tengo nada que ver con el mundo del desarrollo, ni con la informática en general. No hice estudios superiores en particular. Incluso verán que dejé la escuela pronto y si yo pude, cualquiera puede imitarme y lograr lo mismo. Voy a explicarles todos los errores que cometí y darles mis mejores consejos para que puedan reproducirlo, adaptándolo, por supuesto, a sus objetivos. Luego, en otra parte del video, voy a explicarles, según mi opinión, cuál es el mejor camino para convertirse en desarrollador, o incluso creador de SaaS en general, para lanzar su propio software partiendo de cero. Al final del video, hablaré de algo muy importante e interesante, la inteligencia artificial, y si reemplazará a los desarrolladores. Esa es la pregunta del momento. ¿Reemplazará a los desarrolladores? ¿Merece la pena aprender a programar en 2025? Entiendo que más bien se trata de una preocupación, y voy a intentar responderle de la manera más objetiva y pragmática posible, dándole mi opinión hoy, porque creo que las reglas hoy en día han cambiado muchísimo. Intentaré responder a esto en este video dando mi opinión, porque pienso que hoy en día las reglas han cambiado mucho. Para resumirles, mi escolaridad fui bueno en primaria, sobre todo en matemáticas. Y fue en la secundaria cuando empecé a dejar completamente la escuela. Empecé haciendo lo mínimo indispensable, luego ya nada, no hacía nada, y después casi ya no iba a la escuela. La escuela no me interesaba para nada, me parecía realmente muy aburrida, y rápidamente busqué volverme independiente y ganar mi propio dinero. La única solución que tenía a los 15 o 16 años, de pizzero a SaaS en 3 años, 10.000 euros al mes. Arranqué trabajando de chapista. Luego apenas aprobé y casi obtuve el certificado de aptitud profesional en carrocería, pero al final ni terminé bachillerato. Más adelante me di cuenta de que no me veía en ese oficio. Además, era muy duro y mal pagado. Con mi CAP, creo que fue más o menos. Hacia los 17 años cuando empecé a buscar trabajo. Y acabé trabajando en comida rápida, donde finalmente cobré mis primeros sueldos. Con ese dinero saqué la licencia de conducir, compré un coche y alquilé mi propio apartamento, para lanzar su propio software siendo un completo principiante. Luego, seguramente al final del vídeo hablaré de un asunto que, en mi opinión, es muy importante e interesante, la inteligencia artificial, más precisamente si va a reemplazar realmente a los desarrolladores. Es la gran pregunta del momento. Me atraía resolver problemas y crear cosas desde cero. La cripto me llamaba mucho la atención, así que investigué, les ahorro detalles, y pensé, vale, puedo hacerlo, encajó conmigo. Descubrí que para ser desarrollador blockchain había que saber desarrollo web. Encontré Open Classrooms con cursos de HTML y CSS. Los probé y me gustó. Veo que soy bastante bueno, en todo caso no soy malo, es algo que me gusta hacer, me digo, ok, voy a seguir por ahí. Y entonces es a partir de ahí que empiezo la formación de desarrollador web en Open Classrooms. Básicamente, para quienes no lo saben, es una formación en línea, era una escuela totalmente en línea para aprender distintas profesiones. Ofrecían un completo curso intensivo de 6 meses de desarrollo web, incluyendo tanto front-end como back-end. Y tuve bastante suerte en ese momento. La región financiaba la formación, así que era gratis. Al cumplir sus requisitos, cobraba durante el curso. Ya llevaba varios meses trabajando y aunque no recuerdo cuántos, cumplía esas condiciones. Me pagaban 600 euros al mes. Me pareció bien, acepté y me puse a esforzarme al máximo. Usaré ScaliDraw y algunas de mis ilustraciones personales, gracias a la nueva actualización de ChatGPT. Verán cómo, siendo principiante, me esforcé de manera constante. Durante 6 meses. Fue fácil con HTML y CSS y estuvo bien, pero al toparme con JavaScript todo se complicó y estuve en PLS. Con TryHard, 6 meses de dev, mañana, tarde y noche, al final lo logré. Terminé todos los proyectos importantes y finalmente obtuve algo parecido a un bachillerato avanzado. Pero, en realidad,
A diferencia de lo que suelen decirles, con apenas 6 meses de formación, muy pocas personas consiguen trabajo, salvo en casos realmente excepcionales. No tienes nivel para encontrar trabajo. Puede que hace 5 o 10 años fuera así, pero hoy el mercado informático está saturado. La mayoría simplemente busca empleo, pero les cuesta realmente encontrar una oportunidad laboral decente. Si no, siguen autodidactas con proyectos. Opté por curso largo en alternancia. Con suerte, hice un año de alternancia en desarrollo full stack y algo de DevOps. Fue una buena escuela con proyectos en grupo que me dio bastante práctica. Y aprendizaje. Fue genial. Pero siempre me esfuerzo al máximo. Ahora voy de proyecto en proyecto. Y a la vez, preparo mi primer gran proyecto. En dúo. Con un colega lanzamos Happy Feet, que usa IA para crear entrenos. Fue al empezar la IA, con la primera API de ChatGPT. Sigo leyendo y formándome, no paro. Incluso recuerdo que me tomé una semana de vacaciones en mi alternancia para trabajar en un pequeño proyecto web. Era para formarme bien en React. Ahora les hablo mucho de proyectos y de trabajar aparte porque van a ver que hoy en día sigue siendo importante. Ya volveré a eso. Pero hoy no basta con hacer lo justo, sin esforzarse, si no te apasiona y no disfrutas. De verdad. Lo que haces se complica, como anécdota. Al final teníamos un gran proyecto en pareja. Pero mi compañero no hizo nada. Me motivé. Y lo completé solo con tecnologías nuevas como Firebase y TypeScript. Eso me permitió formarme muchísimo, a pesar de que estaba solo. Así que, bueno, está bien. Consigo obtener mi segundo diploma, digamos. Entonces hago mi segunda formación. Ahora me siento un poco más seguro, un poco más competente. Y ahí me digo, ok, estoy bastante bien en lo que respecta al desarrollo web. Lo que voy a hacer ahora es que quiero pasarme a la cadena de bloques ahora, que era lo que me entusiasmaba, pero en realidad me doy cuenta de que no es realmente algo que me gusta, en realidad el área. Y además, las clases eran bastante lentas. Me encuentro repasando cosas que ya conocía. No estaba al nivel de mis compañeros. No era nada del otro mundo. Aún así, seguí dándole duro. Entonces, un amigo vino con una idea. Les ahorro los detalles que suelo contar en mis videos. Pero ahí inició el proyecto más grande de mi vida. VoiceChip, un software que traduce videos a más de 30 idiomas, con inteligencia artificial, clonación de voz, sincronización de labios y subtítulos. Que de verdad me involucro al máximo. Es realmente este proyecto el que me permitió pasar de principiante a tener verdaderas habilidades y empezar a ver las cosas en profundidad. Es ahí donde realmente lo vi todo, ya sea profundización en el desarrollo web en general, escalabilidad, marketing, escalabilidad, pagos. En realidad, todo lo relacionado con el rendimiento de un software. No es solo programar por programar, sino que tienes que crear, mantener y añadir funcionalidades. Satisfacer a los clientes, elegir las funciones adecuadas y gestionar DevOps. Ahí ves el despliegue completo, la estabilidad real y todo. Entiendes qué significa realmente una empresa y adquieres una visión verdaderamente global, que potenció mis habilidades. Llegaré a eso más tarde, pero de verdad es algo sumamente importante si, según yo, ustedes quieren convertirse en un muy buen desarrollador. Y además fue el proyecto que me permitió conseguir decenas de entrevistas en muchas empresas. Porque cuando ponía eso en mi currículum, cuando decía que había creado un SaaS con usuarios reales, que ellos pagaban, que yo tenía miles de videos traducidos, etcétera, era algo que realmente llamaba la atención del reclutador. Y es lo primero de lo que me hablaban cuando llegaba a una entrevista. Eso me dio muchísima visibilidad. Porque en realidad lo que pasó fue que a mitad de camino decidí parar. Y entonces me dediqué a tiempo completo a VoiceChip y conseguí mis primeros grandes clientes. Pero no fue perfecto. Cometí errores y no pude vivir de ello, aunque tenía unos ingresos mensuales recurrentes aceptables. No alcanzaba para vivir. Los costes fijos eran muy altos. Pero eso me abrió mi primer trabajo real como freelance, en el que sigo. Y gracias a ello, hoy llego a 10.000 euros. No es mucho. Con un curro de 450-500 euros al día ya llegas a 10.000. Claro. Al final llegamos a su fondo nuevo. No son 10.000 netos, sino bruto. Si además sumamos mi margen, se alcanza con facilidad. Realmente no resulta inalcanzable. Ahora bien, para un freelance con contrato indefinido, todo cambia, ¿no?
Lo que realmente me ayudó fue a ver mi currículum en LinkedIn. Simple y minimalista. Nada de plantillas basura estilo Canva. Desde que pasé al blanco y negro, sin colores ni adornos, todo cambió. Eso es. Y sobre los currículums que funcionan en el sector tecnológico, ahora quiero saber si en 2025 merece la pena aprender a programar con la inteligencia artificial y los despidos. ¿Realmente vale la pena? ¿Nos reemplazará la IA? Intentaré responder honestamente. En los últimos meses, grandes empresas han despedido en masa a desarrolladores. A primera vista, parece por el COVID. Reclutaron mucho y ahora el COVID terminó hace tiempo. Pero las empresas tecnológicas siguen recortando sus equipos de desarrolladores y cada vez dependen más del uso de inteligencia artificial y la automatización de procesos. Los desarrolladores son cada vez más productivos y las empresas necesitan menos personal. Hay herramientas de inteligencia artificial para programar, como Cursor, Lovable, Bolt o Devin, más autónomo. Entonces hice un video en mi canal con gran potencial. Estos programas son cada vez más potentes y plantean preguntas reales. Creo que hay dos escenarios. El primero, la inteligencia artificial llegará a ser tan poderosa que acabará reemplazando a todos. Dicen que con la AGI los desarrolladores se volverán completamente inútiles y que la profesión quedará obsoleta. La segunda teoría, que para mí es la más plausible y realista a medio plazo, es que sucederá en las próximas décadas. Es que con la inteligencia artificial tan accesible y productiva, cualquiera puede aportar valor programando y volverse pseudo desarrollador. Por eso muchos preguntan si reemplazará a los desarrolladores y si vale la pena aprender a programar. Con herramientas como Cursor o Claude basadas en prompts, puedes generar código, incluso desarrollar pequeñas aplicaciones o prototipos simples con poca inversión. Se puede además montar micro SaaS, aportar valor, convertirte en desarrollador y lanzar productos propios. Entonces habrá una cantidad enorme de desarrolladores, en un mercado que ya está completamente saturado, de modo que su valor medio se desplomará y quedarán realmente muy pocas ofertas de empleo para todos. De hecho, antes, el mercado estaba literalmente repleto de desarrolladores de nivel medio o incluso mediocres. Y aún así, funcionaba. Como no había demasiados desarrolladores, más bien había demanda, no era realmente un problema para ellos encontrar trabajo, y mucho menos para los desarrolladores que ellos eran muy buenos, apasionados. Antes, aquellos cracks excepcionales eran los reyes absolutos del mundo entero, sin el más mínimo problema. Lo que sucede con la inteligencia artificial es que siempre ha existido una demanda constante y una demanda prácticamente inagotable. Pero hoy en día hay tantos desarrolladores compitiendo, incluso algunos mediocres, que no conocen realmente el oficio, realmente lo que hacen y que ni siquiera son apasionados. Hay algunos que no les gusta realmente lo que hacen, no son muy buenos. Y entonces aquí se vuelve realmente saturado y además para una red neuronal que clasificar, la demanda va a bajar. Y entonces finalmente esos quedan un poco de lado y lo que queda son las migajas o si no, espacio para los muy buenos desarrolladores. Eso es lo que pasa hoy en día. Las reglas cambiaron. ¿Vale la pena aprender a programar en 2025? Claro que sí, al 300% siempre que realmente lo disfrutes. Ser apasionado y estar dispuesto a trabajar duro. Y saber que si entras al desarrollo buscando solo un trabajo relajado, un salario bajo y teletrabajo total, no es suficiente. En realidad, el mercado no funciona así. Debes prepararte. Será difícil y muy competitivo. Pero si eres bueno y apasionado, sin duda tendrás tu lugar en las próximas décadas.
Quienes les dicen lo contrario, la mayoría de las veces son vendedores de sueños, vendedores de pesadillas. Entonces, para resumir, si ahí están ustedes, la única posibilidad es esforzarse mucho y no rendirse para llegar ahí y luego poder conseguir un trabajo. Después no, me van a decir sí, pero si yo hago mi SaaS, etcétera, todos los desarrolladores tienen hambre y querrán lanzar su propio SaaS. Yo creo que la imagen de tu SaaS depende de tus competencias. Cuanto mejor seas, más podrás crear. Al final, es un conjunto de habilidades, no solo desarrollo. Eso es marketing, etcétera. Pero creo que si eres muy bueno y apasionado, tú también puedes crear tu SaaS. Siempre lo mismo, disfrutar lo que haces, ponerle pasión, esforzarte en ese campo y trabajar muy duro, o todo se complica. Ahora, voy a hablar de las diversas posibilidades. Si usted es principiante o quiere iniciarse en desarrollo, siga. Si ya es avanzado, experto o trabaja, puede saltar esta parte. Pero para quienes comienzan y quieren crear su propio SaaS, esto es interesante. Imagínese pensando, ok, vamos, pase lo que pase. Con la ayuda de la IA, me lancé al desarrollo de software con el objetivo de crear mi propia solución SaaS y convertirme en desarrollador profesional. Quizá usted todavía no sepa por dónde empezar. Sin embargo, la primera vía consiste en aprender de forma autodidacta, mantener la motivación, lanzarse al aprendizaje sin pasar por una escuela formal y avanzar a su propio ritmo. Lo hice todo solo, tutoriales de YouTube, mini entrenamientos. Creo que ustedes se complican sin necesidad. Incluso en Francia es más difícil. Se ponen un nivel extra de dificultad y no creo que sea la mejor manera. Es fácil desanimarse, aprender cosas inútiles y perder el rumbo. Todo se complica. Además, tú mismo te pones obstáculos. Aún así, algunos lo logran. Es un porcentaje muy bajo, y no lo recomendaría a la mayoría. Luego está el camino clásico, que considero el más seguro, si tienes 18 o 19 años, y los medios para hacerlo posible. Que si puedes permitirte estudiar durante 5 años y luego salir con un diploma, si encuentras una escuela bastante buena, como esa, como Epitech, o buenas escuelas donde hay mucha práctica, y también ves los fundamentos, sinceramente, hazlo. E incluso después de 2 años puedes hacer alternancia. Salgan al campo y ganen experiencia. En serio, si son jóvenes, es un camino genial y tranquilo. 5 años trabajando a la par y haciendo proyectitos. Francamente, es un camino bastante bueno. Si pueden permitírselo, háganlo. Pero dudo que sea para todos. Si están viendo este video, seguro son como yo y no disfrutan mucho la escuela. Si no corresponde a su situación, yo pienso que la tercera opción es la mejor, aunque por supuesto sigo estando bastante sesgado porque es lo que yo hice. Pero por lo que veo a mi alrededor es una opción que es muy interesante. Es la opción de hacer mucho de autodidacta y de formaciones cortas. Cuando hablo de formación corta, me refiero a cursos presenciales o en línea como Open Classrooms. Allí tienes mentores que te guían, te apoyan y te ayudan sin presionarte. O con dedicarle un poco cada día es suficiente. Te dicen qué aprender y qué evitar. Es un marco útil. Probé Open Classrooms y si haces un curso de 3 a 6 meses o hasta un año, saldrás con las bases. Serás bueno, no un experto ni lo bastante para empleo, al menos tendrás las bases. Por eso no te aconsejo buscar trabajo. Tus probabilidades son bajas siendo tan principiante. Una buena opción para muchos es el aprendizaje autodidacta. Entonces pueden asumir proyectos grandes. Hay quienes ya lo hacen. Al terminar la formación ya cuentan con las bases. Ellos crean proyectos grandes para atraer reclutadores. Y de hecho, funciona muy bien. Yo opté por la formación dual en IPSI para ganar experiencia real sobre el terreno. Pero hay otras escuelas como ESGI o Epitech en alternancia. Puede entrar al último año de bachelor y acabar con el equivalente a BAC más 3. Allí verá conceptos más avanzados, ya no de principiante tras un año. Y siempre aconsejo no detenerse porque si quieren destacarse entre la multitud y ser unos cracks, ser un muy buen dev para luego conseguir un lugar en este mercado despiadado, incluso crear su propio SaaS o su propia startup o yo que sé, esto nunca se termina. Siempre sigan al margen revisando los fundamentos. No cometan el mismo error que yo de aprender un solo lenguaje. Aprendan otros lenguajes, miren qué quieren hacer, qué les gusta, qué pide el mercado. Así que aprendan las arquitecturas, los algoritmos, redes. Aunque sea cultura, siempre es interesante tener una visión macro y otra en profundidad, por ejemplo, la informática general. También es esencial dominar las bases de la IA, saber cómo funcionan los modelos de lenguaje y tener sólidos conocimientos de matemáticas.
que me hicieron mucha falta al principio. Así que eso es algo que siempre hay que seguir manteniendo por tu cuenta si quieres diferenciarte como un muy buen desarrollador. Además, hay libros. Los libros están muy infravalorados. Son lo que realmente te permite profundizar en los temas y diferenciarte. Porque no solo tienes un conocimiento superficial, sino que tienes un conocimiento profundo de las cosas, de cómo funcionan, y eso también te va a diferenciar. Por supuesto, piensa también en mantener bien tu GitHub, en hacer pequeños proyectos aparte, no detenerte, hacer proyectos cada vez más grandes, entender cómo funcionan los programas en general, pero también entender que los programas, el objetivo al final no es escribir el mejor código, no es hacer la mejor arquitectura y no tener una visión de autista, de tonto o de lo que quieras, de es que debo escribir el mejor código, la mejor arquitectura, etcétera. También es necesario que comprendan que cuando escriben código, el objetivo es aportar valor al cliente. Y creo que es haciendo SaaS, realmente teniendo clientes, implementando un sistema de pago, que ahí es donde van a entender realmente todos los aspectos de crear un software. Y creo que también es ahí donde ustedes van a empezar a trabajar en grandes arquitecturas con decenas de miles de líneas de código, que ahí ustedes van a entender que, por ejemplo, cuando programan una función, eso puede impactar muchas otras cosas. De hecho, piensas completamente distinto. Eso te eleva y te hace pasar a un nivel superior. Tendrás clientes o empresas que te paguen y gestionarás todo. No serás experto en todos los temas, sino que comprenderás cómo funcionan las cosas y deberás profundizar. Verás cosas que no verías sin crear tu SaaS. Cuando haces DevOps o ajustes extremos por un pedido o un fallo, o porque el sistema falla y el cliente se queja, normalmente nunca los van a ver, al menos cuando están empezando. Así que es una excelente manera de ganar habilidades, es lo que les va a permitir también ver marketing, no hacer una sobreingeniería de cosas que no tienen sentido, desarrollar funcionalidades solo porque les gustan, pero entender que cuando se desarrolla una funcionalidad es porque el cliente la necesita, porque el cliente la pide. Es toda una mentalidad que es diferente. Usted también va a adoptar normalmente la mentalidad MVP, indie hacking, ship fast, todas esas cosas que son muy importantes cuando ustedes hacen SaaS o startups en general. Y no digo que sea necesariamente el modelo a seguir al 100%, pero es muy bueno inspirarse en ello. E incluso quizá vayan a ganar su primer euro en línea, se los deseo. Y eso no hay nada mejor como sensación que incluso ganar solo un euro. Me acuerdo, mi primer SaaS vendí una suscripción a 80 céntimos. Es casi nada, pero es increíble esa sensación de decirse que uno ha creado algo desde cero y que ha logrado monetizarlo. Y entonces es con todo esto que pienso que ustedes pueden llegar a un punto en el que sean empleables y encuentren su primer trabajo como desarrolladores, ya sea móvil, web o incluso, no importa. Eso es lo que también les va a permitir crear su propio SaaS. Así que eso es todo. Estos son mis consejos generales que daría hoy en día en la era de la inteligencia artificial para que puedas diferenciarte y convertirte en desarrollador. Eso fue todo por este video. Espero que te haya gustado este video. Fue bastante diferente a los demás. No dudes en decirme lo que piensas en los comentarios. Dale me gusta y suscríbete. Nos vemos.